La AIREF ha dado la voz de alarma por las cantidades de bajas laborales en nuestro país, sobre todo entre los menores de 35 años, son los que más las piden. La brecha generacional también se nota a la hora de ir al médico y pedir la baja. Es la primera que cojo y tengo 61. Yo mismo soy bastante vago en general. Intento aguantar, a mí no me gusta estar de baja. Tienes una oportunidad, la agarras como puedas. Ejemplo claro de que más años no es sinónimo de más bajas laborales por motivos médicos. Los datos dicen justo lo contrario. De 25 a 35 años de edad, las bajas aumentan un 67%. En el tramo de 55 a 65, 20 puntos menos. Las nuevas generaciones hay como mucha mayor conciencia a la hora de los propios derechos, ¿no? Como trabajador. La diferencia por edades se repite en todos los tipos de enfermedad, pero los problemas de salud mental se ceban especialmente entre los más jóvenes. Se han duplicado. Aprietan mucho las tuercas a los trabajadores y hay gente que esto no lo soporta. Donde las diferencias de edad se diluyen casi por completo es entre trabajadores asalariados y autónomos. Yo llevo cotizando desde los 19 años, soy autónomo y no he cogido nunca una baja. Entramos en el obrador de Manuel, una pyme con 7 empleados. La palabra baja lo complica todo. Cuando falta una persona, pues los que quedan arrimamos el hombro. La patronal pide reducir los complementos salariales por baja y agilizar los procedimientos de alta que aseguran se demoran de forma innecesaria por el escaso control.